Queridos amigos y hermanos, buenos días. Bienvenidos a este ratito con Dios, el rato de compartir el mensaje de la palabra de Dios, lo que el ser humano necesita. En España, el refranero español es muy amplio. Hay refranes para todos. Incluso hay refranes para la vida, para la muerte, para la resurrección. Hay refranes para todos. Hay un refrán que dice: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y esto lo hemos oído muchas veces. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y este refrán habla de lo rápido que nos solemos olvidar de las personas que se van de este mundo. Por eso decimos el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Hasta en el Quijote, uno de nuestros libros más ilustres en la lengua española, el Quijote lo expresa de otra forma, muy parecida. Y el Quijote dice: váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Y con eso dejamos cerrado el tema de la muerte. Nos olvidamos del que partió y los que nos quedamos aquí, pues seguimos con nuestra vida y con nuestra rutina hasta que nos toque a nosotros. Pero realmente es así, queridos amigos. ¿El cuerpo del que fallece se queda en el hoyo para siempre? ¿O es verdad que Dios hará un cuerpo nuevo y le dará un cuerpo nuevo a todos aquellos que se van de este mundo? En Génesis, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, verso 19, dice la Biblia, y dice Dios al hombre: pues polvo eres y al polvo volverás. Y nosotros al oír esto, sin oír el resto de la Biblia, decimos: hoy, pues se acabó todo, ya está, no hay resurrección. Sí hay resurrección, queridos amigos. Dios resucitará un día el cuerpo de todas las personas que se han ido de este mundo. Ahora, tristemente, en nuestra querida España se oye mucho esto. El pensamiento de Don Quijote, que era el pensamiento, tristemente, del pueblo español: váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Queridos amigos, la Biblia dice que sí hay resurrección. Dice que es para todos, pero en nuestra querida España no se piensa así. España es un país religioso, pero de corazón ateo, tristemente. Y parece una contradicción, y parece que no tiene sentido, pero España se cree, o los españoles, la gran mayoría, nos creemos religiosos, pero en el fondo en muchos hay un corazón ateo. Y es difícil encontrar en España a alguien que de verdad crea en la resurrección del cuerpo. Estamos más interesados en otras cosas, en el bollo, el vivo al bollo. Y se repite mucho la misma historia: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y vamos a seguir con nuestra vida y nos olvidamos de lo de allá. Lo de allá ya se verá, seguramente no habrá nada. Queridos amigos, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí hay resurrección de muertos. Que los cuerpos de todos los seres humanos van a resucitar. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y en el verso 28, dice que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y el verso 29 dice que unos saldrán a resurrección de vida y otros saldrán a resurrección de condenación. Sí hay resurrección, queridos amigos. Y la pregunta de hoy es: ¿qué pasará si no hay resurrección? Vamos a suponer, vamos a imaginar, vamos a pensar que no hay resurrección de cuerpos. ¿Qué pasará? Pues la Biblia lo dice también,
Y habla de eso. Dice, hay muchas personas entre ustedes que creen que no hay resurrección. Pero si no hubiera resurrección, ¿qué pasaría? Vamos a leerlo. En Primera a los Corintios, capítulo 15, desde los versos 12 hasta el 20. Y el apóstol Pablo está hablando y él dice, hablando de aquellos que dicen que no hay resurrección. Y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos, hoy son muchos, entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que el que resucitó a Cristo, al cual entonces si no lo resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Queridos amigos, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, el mundo es una tragedia. La Biblia dice, si no hay resurrección de muertos, lo acabamos de leer en el verso 13, entonces Cristo no resucitó. ¿Sabes lo que pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Esto quiere decir que millones de personas a lo largo de la historia hemos sido engañados. Si Cristo no resucitó, millones de personas a lo largo de la historia hemos sido engañados. Hemos estado siguiendo un mito, hemos estado siguiendo una leyenda. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Es lo que está diciendo el texto y lo que le está diciendo a aquellas personas que se reían de la resurrección. Lo segundo que dice el texto es que si Cristo no resucitó, vana ha sido la predicación. Es decir, todo lo que se ha hablado de Jesús a lo largo de la historia, todos los mensajes que se han dicho de Jesús, todas las predicaciones, solo han sido palabras huecas. De nada nos ha servido ir y oír a la Biblia. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, nos dice también la Biblia en el verso 14, entonces nuestra fe es vana. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, tenemos una fe vacía. Es decir, una fe basada en nada, basada en el engaño. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, dice también la Biblia, lo acabamos de leer, que las personas que hablaron de Jesús y de su resurrección son falsos testigos. Y eso es un crimen muy grave. Dice la Biblia que más de 500 personas a la vez vieron a Jesús resucitado. Y si esto no es verdad, estas personas han cometido un gran e infame falso testimonio. El falso testimonio más grande a lo largo de la historia. Y que estas personas son dignas de juicio y de castigo. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, dice la Biblia que entonces estamos en nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay solución para el pecador. Entonces no hay esperanza. Al hombre solo le queda una oscuridad terrible. No hay esperanza. También nos está diciendo la Biblia hablando de aquellos que se burlan de la resurrección. Dice, si no hay resurrección, los que durmieron en Cristo perecieron.
Eso lo dice el verso 18. Lo que está diciendo es que estas personas murieron creyendo una mentira. Ellos fueron con fe en Cristo, en el Cristo resucitado, fueron a la muerte y murieron engañados. Murieron creyendo una mentira. Y nos acordamos de aquellos que en los primeros siglos murieron a manos de los romanos, en los anfiteatros romanos, en esos juegos horribles, donde fueron quemados y donde fueron matados por leones y martirizados, y dieron su vida por una fe, por la fe en el Cristo resucitado. Pero si no hay resurrección de muertos, de nada les valió. Y no solo eso, sino aquellos que en siglos pasados, en todo el mundo, incluyendo en España, y sobre todo en España, murieron quemados por dar testimonio de su fe, a manos de la llamada Santa Inquisición. Aquellos que defendieron la fe en el Cristo resucitado fueron quemados. ¿Y entonces qué pasó? ¿Murieron por una mentira? Si no hay resurrección de muertos, dice la Biblia en el verso 19, que somos las personas dignas de una conmiseración inmensa. Es decir, que le vamos a dar pena a las personas. Y la gente dice, ay, los pobres están creyendo en una resurrección del cuerpo. ¿Y por qué no creen al Quijote, que dice algo parecido, el vivo, como es el muerto al hoyo y el vivo al bollo? Pero queridos amigos, no te dejes engañar. Es lo que Pablo le estaba diciendo a estas personas aquí en la iglesia de los Corintios. No te dejes engañar. Sí hay resurrección de muertos. Cristo resucitó y todos resucitaremos. Dice la Biblia un poquito más adelante en el capítulo 15 de 1 Corintios, versos 51 al 52. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí está hablando de la resurrección del cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Queridos amigos, hay resurrección de muertos, sí que la hay, y todos seremos resucitados. Y dice la Biblia que aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos creído en su resurrección, que hemos ido a la cruz, que por fe hemos mirado al Cristo de la cruz, viviremos siempre con Él, con un cuerpo nuevo y glorificado. Pero también dice que aquellos que no creen en Jesucristo, que rechazaron el amor de Dios, que rechazaron el perdón de Dios, también van a resucitar y también tendrán un cuerpo nuevo, pero la Biblia lo llama un cuerpo de condenación, donde estarán sufriendo para siempre, lejos de la presencia de Dios. Querido amigo, sí hay resurrección de muerte. Sí es verdad que Cristo resucitó. Por eso este es el momento de pararnos y de clamar a Dios y de decirle, Señor, te necesito. Perdona mis pecados y ven a mi corazón. Y Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús fue a la cruz por ti, para perdonar tus pecados, para pagar el precio de tu salvación que tú no podías pagar, y para resucitar tu cuerpo y para que estés un día con Él en la eternidad. Pero depende de que tú quieras estar con Él y le digas, sí, Señor, yo quiero que resucites mi cuerpo y yo quiero estar un día contigo en la eternidad. Dios te bendiga.